La efervescencia de las reuniones de invierno de la MLB en Orlando, Florida, durante el receso de 2025, se vio abruptamente interrumpida por una dosis de tensión inédita. Mientras los equipos negociaban traspasos y contratos multimillonarios, la rueda de prensa del manager de los New York Mets, Carlos Mendoza, comenzó con un silencio cargado, una quietud que solo la ira contenida puede generar. Mendoza, el timonel de un equipo que, a pesar de una inversión de más de $350 millones, una de las nóminas más altas de la liga, fracasó estrepitosamente en alcanzar los playoffs, había pasado meses siendo el blanco principal de los tabloides neoyorquinos. La narrativa persistente, casi obsesiva, era la misma. El camerino de los Mets estaba roto. Una olla a presión de divisiones e infidelidad. El 8 de diciembre, con los micrófonos y las cámaras apuntándole, Mendoza finalmente detonó, desatando una andanada de frustración que transformó una breve conferencia en un discurso de casi 40 minutos. Para ser honesto, mi paciencia ha llegado al límite, tronó Mendoza, apretando el micrófono con furia. Durante meses, los medios de Nueva York han escrito que en el clubhouse de los Mets había peleas diarias, que Alonso y Lindor no se dirigían la palabra, que los jugadores estaban dispersos. Pero, ¿quién estaba realmente en ese clubhouse todos los días? ¿Fueron los reporteros? No, fuimos nosotros. Fui yo, mi cuerpo técnico y los jugadores. Los periodistas vienen solo 15 minutos después de un juego, y luego se van. La sala se quedó en un silencio sepulcral, dominada por la intensidad del manager. Mendoza elevó la voz, llevando la sesión mucho más allá del tiempo asignado, dispuesto a desmantelar cada rumor con quirúrgica precisión. En junio, cuando liderábamos la Liga Nacional con el mejor porcentaje de victorias, nadie habló de nuestro clubhouse. Teníamos a los mismos jugadores y el mismo ambiente. Pero tan pronto como empezamos a perder en agosto y septiembre, de repente la química era mala. De repente había luchas internas. Esto es una conclusión basada en el resultado. Si hubiéramos ganado, habrían dicho que era el mejor vestuario del béisbol. ¿Perdemos? De repente es tóxico. ¿Es tan simple la narrativa? El foco principal de la furia de Mendoza se centró en la supuesta enemistad entre las dos grandes estrellas latinas del equipo, Francisco Lindor y Pete Alonso. La prensa había llegado a sugerir que el conflicto era una de las razones clave por las que Alonso, quien se acercaba a la agencia libre, veía su permanencia en Queens como inviable. Mendoza suspiró profundamente antes de abordar el tema más sensible. Escuchen, y que quede claro, Pete y Francis no tienen ninguna disputa. La noticia de que no se saludan es completamente falsa. Dicho esto, sí, hubo una discusión fuerte, una sola vez. Fue después de un partido contra los Phillies el 12 de junio. El manager relató el incidente con detalle vívido. Lindor cometió un error de tiro que anuló una jugada defensiva espectacular de Alonso. De vuelta en el dugout, la frustración se desbordó. Alonso estaba furioso. Se acercó a Lindor y le recriminó en español. ¿Qué demonios fue eso? Lindor también se encendió y le respondió. No me lo digas a mí. Los errores le pasan a cualquiera. Sus voces eran tan altas que todos se congelaron por un instante. Mendoza hizo una pausa dramática, buscando el contacto visual de los reporteros. Pero ¿saben qué? 10 minutos después, estaban estirando juntos, riéndose y con el brazo sobre el hombro del otro. Pete Alonso, en medio, bromeó. Francis, tu defensa sigue siendo una porquería. Y Lindor, entre risas, replicó. Tú con tu promedio de .260, no te quejes. Todos estallaron en carcajadas.
Ese es nuestro día a día. Eso es lo que pasa realmente en nuestro clubhouse. Mendoza hizo hincapié en el malentendido cultural detrás de los titulares sensacionalistas. Los medios estadounidenses, a menudo, ven a dos jugadores latinos discutiendo en voz alta en el dugout e inmediatamente lo etiquetan como un conflicto irreparable. Pero es una diferencia cultural. Los dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, somos directos, somos expresivos y apasionados. Yo soy venezolano, lo sé bien. En nuestras familias, podemos gritarnos un día y al día siguiente estamos comiendo juntos como si nada hubiera pasado. Esa es la normalidad en la cultura latina. Junto al incidente entre las estrellas, la prensa también había magnificado una acalorada discusión en el túnel de vestuarios en junio, protagonizada por Lindor y Jeff McNeil. Algunos periodistas lo describieron como al borde de una pelea a puñetazos. Mendoza fue categórico. Eso también fue exagerado. Sí, discutieron en el túnel. Sí, estaban emocionales. Pero una pelea, eso es impensable. McNeil le puso la mano en el hombro a Lindor, diciendo, «Cálmate, Francis». Lindor se fue a su casillero, diciendo que ya había terminado. ¿Y qué pasó 5 minutos después? McNeil fue al casillero de Lindor. Chocaron las manos y se acabó. El manager continuó, su tono cambiando de la ira a la decepción. De hecho, después de ese juego, el equipo se reunió en círculo. Nos recordamos mutuamente. Somos una familia. Perderemos juntos y lucharemos juntos. La gente se frustra cuando las derrotas se acumulan, pero esa es nuestra manera de manejarlo. ¿Por qué nadie reporta esa parte? ¿Por qué la narrativa de la división es la única que se propaga? Mendoza atribuyó la prevalencia de los rumores a un problema estructural dentro del periodismo neoyorquino. Cada vez que perdíamos a partir de agosto, se escribía que había problemas en el clubhouse. ¿Pero quién peleó? ¿Quién ignoró a quién? Nunca hay nombres. Los reportes siempre dicen, según una fuente, o un jugador anónimo reveló. Tráiganme a ese jugador. Quiero hablar con él directamente. Quiero saber qué le contaron. El manager comparó la situación de los Mets con otras potencias de la liga. A cualquier equipo que pierde se le acusa de división. Les pasó a los Yankees el año pasado. Les pasó a los Dodgers. Si ganas, es unidad. Si pierdes, es disputa. ¿Es esa la única regla en Nueva York? El verdadero problema que debemos resolver no es la lucha interna, son los errores de campo. Nuestra mayor dificultad esta temporada fue la cantidad excesiva de errores defensivos. Eso fue lo que enrareció el ambiente, no las peleas. Cerca del final de la maratónica sesión, cuando se abordó la pregunta más sensible, el futuro de Pete Alonso en la agencia libre, Mendoza bajó su tono. Su voz se volvió inusualmente calmada, revelando una rara vulnerabilidad. Pete nos ha dicho que ama a los Mets. Dice que le gusta la presión de Nueva York, la pasión de los fans, la atmósfera de este clubhouse. Pero el ruido externo es demasiado fuerte. Que si los Mets son tóxicos. Que si Alonso se va porque está peleado con Lindor. Si te bombardean con esas historias a diario, cualquiera se cansa. Le dije directamente a Pete, si quieres quedarte, te recibiremos con los brazos abiertos. Pero no escuches las voces de fuera. Este clubhouse es mejor de lo que crees. Mendoza buscó finalizar el encuentro con una nota de optimismo y resolución. Mencionó la reciente incorporación del ex gigante Cole Correa como coach defensivo para la temporada 2026. Correa estará con nosotros la próxima temporada. Es uno de los mejores coaches defensivos de la liga. Estoy seguro de que los números de Lindor, Alonso y McNeil en defensa van a subir. Lo que necesitamos para ganar no es resolver una división imaginaria, sino fortalecer nuestra defensa. Caron,
2026, vamos a por la Serie Mundial. Aceptaré cualquier crítica en el camino. Pero déjenme decir una cosa más, concluyó Mendoza, volviendo a agarrar el micrófono con firmeza. El Clubhouse de los Mets en 2025 fue un lugar magnífico. Perdimos, pero fue magnífico, y estoy orgulloso de eso. Los casi 40 minutos de exposición sin precedentes de Carlos Mendoza concluyeron con el manager defendiendo con orgullo su territorio. La sala de prensa respondió con un aplauso silencioso de los reporteros, quienes se preguntaban cómo digeriría la verdad el circuito mediático de Nueva York. La sinceridad de Mendoza podría no solo influir en la decisión de Alonso, sino también definir el destino de los Mets en la temporada 2026. El invierno en Nueva York se hacía cada vez más profundo.